El tema que vamos a revisar hoy, yo le puse la misericordia de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre los aspectos de ser, regresando un poquito a la parte de israelita y a la parte de los no judíos o no israelitas. Vamos a ver que Dios no odia al pueblo de Israel ni nada parecido, a pesar de la desobediencia, sino que a todos nos invita a compartir el mismo mensaje y la misma prestación porque Dios tiene misericordia de todos nosotros. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Reciban un afectuoso saludo, como siempre, de la congregación de Isleta Lutheran Church, aquí en El Paso, Texas. Como siempre, dispuestos para una ayuda espiritual, un apoyo que ustedes necesiten, que tengan alguna problemática en donde se les pueda ayudar en el sentido de entender la palabra del Señor. Para eso estamos. Este programa está exclusivo para poder compartir la palabra del Señor como parte de la gran comisión que Dios nos dejó. Y bueno, además de los saludos y de las cosas que podemos en un momento dado hacer por ustedes, vamos a entrar al tema. Estamos estudiando la Epístola de los Romanos. Tenemos ya una temporada larga estudiando la Epístola de los Romanos. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 11. Vamos a estudiar versículos así separados, ¿sí? Romanos capítulo 11, versículos, vamos a leer el 1 y el 2. La primera parte del 2, y ahí les voy diciendo. Dice así: por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Está hablando San Pablo. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. O sea, en este primer punto nos está diciendo San Pablo que los israelitas no son un pueblo, por decirlo, maldito ni nada. No, no, no. Se les vino a predicar, se escogió al pueblo de Israel, como ya lo he dicho en otro programa anterior, para que ahí fuera la historia específica de que se culminó en Jesús, ¿sí? Tenía que nacer en un pueblo, tenía que haber definido una historia de un pueblo, con todas digamos, las vivencias de un pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel se compone desde Abraham. Abraham se dice que estaba en una zona llamada Ur de los Caldeos, que según algunas teorías muy, vamos a llamarle más precisas, está alrededor de lo que conocemos hoy como Irak. Entonces se supone que hay dos postulados, una en Irak y otra en otra parte de arriba, pero vamos a pensar que la de Irak es la más común. Se trasladan desde ahí para acá, ¿sí? Hay una población que se va componiendo ahí, etcétera, etcétera. Esto es toda una historia. De hecho, se remonta mucho más atrás, a los hijos de Noé. ¿Me explico? Uno de los hijos de Noé se llamaba Cam. Él es una persona que se porta mal, y de esa tribu descienden los cananeos y así. Entonces, cuando Abraham llega a la zona que conocemos hoy como Palestina, ya después hay problemas con los cananeos, ¿sí? Son poblaciones antiguas, etc. O sea, todo está mezclado, pues, para que me entiendan. Es todo un curso de historia esto, pero todo está mezclado para que sepamos que la historia de Jesús tiene está dentro de esta historia humana. No es un aliens que vino y nada más hizo. No, 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 no. Es un ser celestial que vino a hacerse hombre y vino a formar parte de una línea de tiempo humana como tal. Entonces, todo eso es importante. El pueblo de Israel, entonces, es parte de esto. Dice, no es desechado. Dice, porque, dice San Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín, una de las tribus de Israel. Dice, yo soy judío, ¿sí? En esa parte dice, no, el pueblo de Israel no está desechado ni nada parecido.
Sigue diciendo, aquí me brinco al versículo 13. Dice, ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Dice, yo quisiera poner celoso a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión sino vida entre los muertos? Lo que está tratando de decir aquí San Pablo es decir, les voy a hablar a ustedes que no son judíos, dice. Desafortunadamente, dice, el pueblo judío no quiso como crecer en esto, no quiso creer que esto era para ellos, ¿sí? Esa desobediencia o esa falta de atención hizo que Dios les proveyera a ustedes, los que no eran judíos, la oportunidad de aprender todo esto, ¿sí? Al final de cuentas, fíjense muy bien, el pueblo cristiano. O sea, nosotros, sin ser judíos como tal, hemos aprendido y nos hemos maravillado y asombrado y hemos descubierto la grandeza de Dios al leer, por ejemplo, el Génesis, el Éxodo, ¿sí? Las cosas, las correrías que tuvo Moisés cuando era un niño, la historia de Moisés, la de José, etc. Todo ese tipo de cosas. La de los jueces, ¿sí? La época de los reyes, o sea, todas esas cosas a nosotros que no somos judíos nos ha llamado la atención y nos sentimos parte de esa historia, porque de eso se trata. Bueno, dice San Pablo, los judíos que no quisieron seguir en esta historia, dice, les dio oportunidad a ustedes, que no son judíos, para que ustedes fueran parte de esta historia. Dice, en ese sentido, el no haber agarrado a aquellos les dio a ustedes la oportunidad. Voy a poner un ejemplo burdo también, pero vamos a pensar. Me dan este vaso con agua, yo no lo agarro, no lo quiero, no me gusta o lo que sea y me voy. Viene otra persona que tiene mucha sed y mucha necesidad, ve el vaso de agua y se lo toma. Dice, él va a estar agradecido de que el otro no se lo tomó. Dice, qué bueno que no se lo tomó el otro porque así yo tuve agua para tomar. Hagan de cuenta, algo así funciona. O sea, el hecho de que una parte del pueblo de Israel no apreciara la palabra del Señor, el cumplimiento de la promesa, hizo que los que no éramos aprovecháramos el momento y la oportunidad y para que fuésemos también nosotros parte de esta historia. Dice, por eso dice aquí, si su exclusión trajo como resultado la reconciliación con el mundo, o sea, nosotros estamos reconciliados con el mundo gracias a que nos dejaron ese vaso ahí, ¿sí? Dice, ¿qué resultará de su admisión? Sino vida entre los muertos. Si el pueblo de Israel asumiera, como proféticamente lo terminará asumiendo algún día, si asumiera su papel de pregonar, etcétera, etcétera, dice, pues, ¿qué haría? El pueblo de Israel regresaría al camino correcto, ¿sí? Y aprovecharía la prestación que se le dio a ellos, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí San Pablo en su manera de hablar. Pasamos al versículo 28, les dije que nos íbamos a brincar algunos segmentos, ¿sí? Dice el versículo 28 al 32, que es el que vamos a leer, dice, así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. El pueblo de Israel, de alguna manera, estamos hablando del pueblo de Israel no creyente en Jesús, ¿sí? Porque ya les digo, hay pueblo de Israel, hay judíos actualmente que creen en Jesús y que aceptaron el mensaje. Bueno, pero las personas del pueblo de Israel que no creen en Jesús como Mesías, dice, somos enemigos de ellos por el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Si algunos a veces decimos somos evangélicos, pero a veces no sabemos qué es el evangelio. El evangelio literal se traduce como las buenas nuevas, ¿sí? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Para el pueblo de Israel, en el marco conceptual del pueblo de Israel, fíjense muy bien, el pueblo de Israel es un pueblo que fue, digamos, maltratado, luego liberado, y luego vuelto a maltratar, y luego vuelto a liberar, y así se la pasaron, ¿sí? Es un pueblo que ha sido
enseñado, ¿sí? Y se le dijo, mira, estos problemas que tienes tú van a terminar cuando venga tu verdadero libertador, ¿sí? Tu verdadero libertador. El pueblo de Israel tuvo muchos libertadores, desde los que mencionan ahí en el Génesis, momental, Noé, por ejemplo. Bueno, estamos hablando mucho más atrás. Abraham, la parte de la historia de Isaac, de José, etcétera. La parte de Moisés, un primer gran libertador del pueblo de Israel, ¿sí? Y luego viene la época de Josué, ¿sí? Conquistador. Y luego viene la época de los jueces, ¿sí? Ahí en jueces está Sansón, por ejemplo. Y luego viene la época de los reyes, el primer rey Saúl, luego David, luego Salomón, y etcétera, etcétera. Y luego fueron capturados, regresaron, ahí andan para arriba y para abajo. Bueno, todas esas tribulaciones, en el término histórico le decían, van a terminar cuando llegue tu verdadero libertador, cuando llegue tu verdadero libertador, el Mesías prometido, ¿sí? Y ese Mesías prometido es el que te va a liberar de todo. Ah, no, pues estoy esperándolo. Cuando llega Jesús, que es el Mesías prometido, no los libera del cautiverio de los romanos. Por eso es que no creyeron en él, porque no venía a liberarlos de una manera física, como en un momento dado Moisés, Josué y otros más. No venía a liberar de una manera física, venía de una manera espiritual, pero ellos no lo pudieron entender. Por eso las buenas nuevas es, ¿sabes qué? El libertador ya vino, es Jesús. Por eso las buenas nuevas no las creen. No, es que él no es. Él no vino a liberarnos, ¿sí? Las buenas nuevas es la liberación, está aquí, y no es. Para los no creyentes, el evangelio es una locura, es algo incorrecto, ¿sí? Entonces, aquí San Pablo dice, somos enemigos en ese sentido, ¿sí? Por causa del evangelio, ¿sí? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. Es decir, el pueblo de Israel, a pesar de no ser un pueblo en su mayoría creyente de Jesús como Mesías en el evangelio, pero aún así son un pueblo escogido y tienen toda una historia. Desde Abraham, porque es cuando más o menos podemos marcar el inicio del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, que son los patriarcas. O sea, no vamos a desecharlos, pues, ¿sí? Es parte de la historia del pueblo. Voy a hacer un ejemplo. Disculpen porque a veces pongo ejemplos que a veces pueden ofender a alguien, pero bueno, lo hago para que entendamos mejor. En estas tierras que conocemos como América, y me refiero a todo el continente, no solamente a la parte norte, todo el continente americano, ¿sí? Los que vivían aquí antes de la llegada de los europeos eran los que conocemos hoy como indígenas, cada tribu y cada pueblo indígena, ¿sí? A través de las conquistas y de las combinaciones, esos pueblos han quedado en muchas ocasiones relegados o rezagados, ¿sí? Aún así, seguimos sintiendo orgullo. Ya ahorita en el siglo XXI seguimos sintiendo orgullo por esos pueblos indígenas que subsisten todavía. No porque hagamos algo con ellos, sino como que es parte de nuestro orgullo nacional. Ahorita les voy a explicar bien eso. Vamos a hacer una pausa para el video musical y retornamos. Para nosotros, la mayoría de todo el continente americano, es muy importante las etnias indígenas, ¿sí? De ahí que ahora en el siglo XXI las seguimos, como que nos sentimos orgullosos de todas ellas. Por decir, aquí en el área de Estados Unidos todavía sigue siendo motivo de orgullo ser descendiente de Sioux, Apaches, cosas de ese tipo, porque es así como que fortaleza indígena, así especial. Y por ejemplo, recuerdo muchos de los equipos de deportivos están relacionados con nombres como los Bravos de Atlanta y le hacen así como el Tomahawk de la guerra. Entonces es un orgullo saber que venimos de gente guerrera y cosas de ese tipo, ¿no? Muchos equipos deportivos vienen de nombres específicos de tribus indígenas en todo el continente americano. O sea,
al mismo tiempo que ya no somos indígenas como tal, pero tenemos una historia de indígenas poderosos, guerreros, etc. Entonces, sacamos esa historia guerrera y nos la hacemos nosotros para nosotros mismos, ¿verdad? En México, la bandera nacional es un símbolo de la etnia indígena del tiempo. Es un águila devorando una serpiente como símbolo de los antiguos mexicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue siendo un motivo de orgullo nacional, etcétera. Entonces, así de esa manera, como nosotros rescatamos nuestras raíces nacionalistas de cada país y seguimos siendo parte de eso, y es un orgullo ahora ser de tal etnia o de tal región del mundo aquí en América, pues así también para San Pablo decía, sí, a lo mejor los judíos no creyentes rivalizan con nosotros en la cuestión del evangelio, porque ellos no creen en Jesús como Mesías prometido. Dice, pero aún así ellos siguen siendo israelitas y siguen siendo herederos de toda la historia. Es decir, no les vas a quitar que son grandes herederos de su historia como tal. O sea, no. De hecho, eso no va a suceder. Dice, los dones, ¿sí? Y el llamamiento de Dios son irrevocables. El versículo 29. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, ¿sí? Aquí volvemos a lo que vimos hace unos programas atrás, algo así como predestinación. ¿Qué es eso de los dones y el llamamiento es irrevocable? Para muchas personas este tipo de textos mencionan justamente lo que dijimos hace 2, 3 programas atrás de la predestinación, de que, no, si yo estoy predestinado, entonces quiere decir que no importa lo que yo haga, yo voy a llegar a eso. O sea, por decir, hablando de algunos personajes históricos, ¿sí? Decir, no, es que él estaba destinado a tal cosa y no pudo hacer otra cosa más que lo que tenía que hacer. Esta versión o esta forma de predestinación es muy extrema y está equivocada, porque les aseguro una cosa. Nadie ha nacido para ser por Dios condenado nomás porque nació así o lo mandó así. No. ¿Sí? Hay quien dice, es que Judas estaba destinado. Sí, Judas estaba destinado a traicionar al Señor. Evidentemente estaba destinado para ello, pero no estaba destinado para morir como murió. Esa fue una decisión que tomó él. Porque inclusive Judas se arrepintió de lo que hizo. ¿Sí? Nomás que el problema es que se arrepintió, digamos, moralmente, pero no solicitó a Dios el perdón y él terminó matándose solo por la confusión y la cosa tremenda. ¿Sí? ¿Sí? El faraón, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, ¿sí? Él no quería soltar al pueblo, no quería. Y entonces ya Dios le endureció el corazón. Dijo, pues ahora te vas a quedar con el corazón duro. Pero fue por decisiones que tomó Faraón, no porque Dios dijo, yo voy a hacer que este señor no quiera para que se muera. No. O sea, Dios no hizo eso con la intención de hacerle mal al faraón. Le dio la oportunidad de que él recapacitara, pero no quiso. O sea, todos los seres humanos estamos invitados a decidir, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué se trata esto de que los dones y el llamamiento son irrevocables? Bueno, está hablando de la vocación, de la inclinación natural. Eso no lo puedes dejar de hacer porque es algo que está escrito en tu ADN, por decirlo así. ¿Sí? Hay gente que tiene un don y un talento. ¿Qué significa eso? Que cuando llegaste a este mundo, Dios te armó esas especificaciones. De ahí que algunas personas tengan mucha facilidad, vamos a ponerlo así, una de las cosas que más dificultad a veces nos da es la música. Digo, para una persona que tiene talento musical es sumamente fácil de alguna manera, pero para los que no tenemos talento musical es sumamente difícil entender las variaciones y cosas así. Otra persona que tiene un talento para las matemáticas, es facilísimo para él hacer conteos y razonamientos matemáticos, lo que para la mayoría de nosotros es imposible estar haciendo ecuaciones y cosas. Para ellos es muy fácil, ¿sí me explico? ¿Sí? O sea, esos son los talentos, es parte de la vocación y talentos que Dios nos da. Dice, bueno, esos talentos, ¿sí? Eso es irrevocable, ¿sí?
Y ese llamamiento también es irrevocable, es decir, ese llamamiento es para toda la humanidad. Mientras tú seas un humano, estás invitado. ¿Sí? Yo sé que ahorita en el siglo XXI está muy de boga el querer construir una personalidad aparte, ¿sí? Con todo respeto para todas las comunidades que se sienten excluidas o aparte, pero yo he conocido personas que tienen, digamos, preferencias en su mente, y ya no hablo de las preferencias sexuales, no nomás eso, sino de que dices que yo quiero ser como un fauno, una persona de la mitología griega, y él quiere ser, se arregla orejas, se arregla nariz para parecer un animal, una serpiente, una cosa así. Dices tú, pero ¿qué está haciendo este? O sea, es que yo no quiero ser un ser humano, yo quiero ser una persona, yo quiero ser algo diferente, quiero ser un alien, quiero ser, pues si querrás ser lo que tú quieras y te podrás operar y te podrás cambiar físicamente lo que tú quieras, pero sigue siendo un humano. No puedes renunciar a eso, eres un humano, ¿sí? Incluyendo, en una ocasión vi una persona que había sido operada en sus partes sexuales y había nacido como hombre y ahora era una mujer, quirúrgicamente, digámoslo así, y quería participar en unos eventos deportivos compitiendo contra mujeres, porque él ya se consideraba mujer y legalmente ya era una mujer. Pero físicamente su cuerpo llegó como hombre y su musculatura y su física era de hombre, entonces no podía competir en la misma dimensión porque iba a tener unos grados más de facilidad, porque en términos genéticos la musculatura del hombre se desarrolla más que la musculatura de la mujer en un porcentaje significativo de casos, no todos. Entonces era incorrecto decir, es que yo soy mujer porque yo me siento mujer y esto, pero no puedo competir contra las mujeres, porque pues físicamente sigo siendo un hombre. ¿Me explico? Entonces a eso se refiere, es irrevocable. ¿Sí? Dice, así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, ahora han alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. O sea, antes éramos desobedientes, pero ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios porque hemos obedecido la palabra de Dios, vamos a ponerlo así, ¿sí? Así que también estos han sido desobedientes, ahora ustedes que por la misericordia concedida a ustedes también ellos alcancen misericordia. Es decir, el hecho de que el pueblo de Israel fuera rechazara pues su herencia, ¿sí? Que desobedecieran la palabra, ¿sí? Hizo que nosotros nos pudiéramos meter. Y ahora en base a nosotros, a la obediencia de la palabra, ahora hemos alcanzado la misericordia, ¿sí? Dice el versículo 32, es muy importante, dice, Dios sujetó a todos a la obediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué es eso de obediencia? Porque también nos pone en nuestro ambiente cristiano, decimos que yo tengo que ser obediente, tengo que hacer todo lo que Dios dice. Ese es nuestro concepto de obediencia. No, obediencia no es exclusivamente eso. Obediencia es dejarse guiar por Dios, ¿sí? Obediencia no solamente es un acto, porque yo puedo hacer un acto nomás para que la gente piense. No, la obediencia es algo que surge desde adentro del corazón, para que yo pueda tener la capacidad de obedecer, ¿sí? Tengo que ser guiado por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios guía mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi todo, mi conexión. Y entonces yo soy obediente a Dios porque la palabra de Dios me da la guía para la obediencia. O sea, yo no soy obediente porque soy muy disciplinado. Ahí es donde empezamos a pelear aquí el asunto. Yo no soy obediente porque soy muy disciplinado, porque entonces estaría fingiendo solamente, lo cual muchas personas hacen, solamente fingen. Por eso Cristo siempre está discutiendo con los fariseos. Ellos fingían, ellos obedecían la ley al pie de la letra, pero no la sentían dentro de su corazón, no eran guiados por su corazón, por la palabra de Dios. Lo que Dios nos está invitando es
a que la misericordia se presenta en nosotros al ser nosotros guiados por la palabra de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros al vernos así todos mal. Él nos guía, nos enseña, nos educa, nos lleva, nos sube, nos baja, nos trae. Entonces, la misericordia de Dios, dice, está basada en la obediencia. ¿En la obediencia de qué? En la obediencia de la palabra. ¿Y qué es la obediencia de la palabra? La lectura, el estudio, la oración de la palabra del Señor. La meditación en la palabra del Señor. Eso es lo que te va a generar que tu cerebro, que tus emociones, que tu conducta se dirijan en obediencia al Señor. Acuérdense que el ser humano somos desobedientes naturales. El ser humano quiere hacer lo que quiere. El ser humano está en contra de Dios. Por eso cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú la meditas, la reflexionas, haces oración, estás forzando a tu corazón a que siga las instrucciones de Dios. Esa es la obediencia. Estamos educando a una persona ingrata, terca, soberbia, que somos nosotros mismos, y le estamos dando unas grandes dosis de palabra de Dios para que se eduque. Esa es la obediencia. Y cuando tú lo haces de corazón, el Señor tiene misericordia de ti y de mí. Por eso es importante entender la palabra de Dios en este sentido de misericordia. Esperemos que nuestras familias siempre alcancen esta misericordia en el Espíritu de Dios. Amén.